vives en Estados Unidos, si vives en América Latina, si vives en Europa, en cualquier parte del mundo, esto es muy importante para ti. Si eres latinoamericano, si eres español, si eres sudamericano, si eres incluso estadounidense, pero te interesa la profundidad del ser, esto es importante para ti. Preguntarse por la existencia es fundamental, preguntarse por quién es uno es fundamental, es una cuestión fundamental a través de la historia, a través del tiempo. Pero si uno no se ha preguntado qué es uno, quién es uno, de dónde viene, creo que las cuestiones se empiezan a agravar. Vamos a preguntar, soy Roberto de la Madrid, y más en estos tiempos de confusión cognitiva y de caos mediático. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Son todos los contrastes, los azules y blancos, los negros y blancos, las escalas de grises, que nos dan identidad, y de esto sabe mucho, porque además de que su quehacer es filosófico, sociológico, intelectual, lo ha investigado durante mucho tiempo, es su profesión y es su pasión, el doctor Julio Roldán. Julio, qué placer estar contigo y qué placer tenerte aquí. Y de hecho, esta entrevista, Detrás de la Razón, está basado en un libro que tú haces y que nos abre muchas dudas y nos explica muchas cosas. La primera es quiénes somos desde el punto de vista de hablar español, de ser latinoamericanos, ya sea de vivir en Estados Unidos o en Europa, como tú vives, pero desde dónde sale o desde dónde abordar el problema de la idea, por ejemplo, de una América salvaje, mística, mágica, que muchos en mucha parte traemos en el corazón. Adelante, Julio, es un placer escucharte y te ponemos mucha atención. Buenas tardes, Roberto. Gracias por la oportunidad nuevamente de hablar con ustedes después de algunos meses. Esa idea que tú planteas tan abierta y directa, la América mágica, el América salvaje, el buen salvaje, eso ha sido tratado y organizado mentalmente, especialmente por los europeos, diríamos, inclusive desde antes ya del descubrimiento. En Europa pre-renacentista existía todo un caudal de imaginación, de deseos de encontrar nuevos mundos. Es decir, retomaban muchos mitos de la antigüedad, muchos mitos bíblicos, incluso muchos mitos griegos que tenían que ver con esta proyección hacia el futuro. Entonces acá comenzó a reconstruirse o a retomarse esa idea, por ejemplo, de la idea del dorado, o la idea del Valle de las Amazonas, la idea del país de Jauja. Se creía que todavía ver dónde está la Atlántida, ese continente supuestamente desaparecido que hablaba Platón. Es decir, todo ese caudal de conocimientos, de recuerdos que viene desde la antigüedad,
se comienza a plasmar en los años previos al Renacimiento y cobra mayor presencia con el Renacimiento. Es por eso que cuando descubren América, en muchos de ellos está la idea que hemos descubierto el país de Jauja. Incluso la primera capital del Perú o del virreinato del Perú se llama Jauja. Fue en la ciudad de Jauja, porque en el centro del Perú Pizarro y sus hombres encontraron una planicie enorme con aguas, con muchas flores, y el mito dice que en el país de Jauja la gente vive de leche y de miel. Y como existían bastantes flores, existían, por supuesto, bastante miel, por lo tanto, los españoles dieron la primera capital de la República del Virreinato futuro del Perú, se llama Jauja y hasta hoy existe esa ciudad Jauja, por mencionar un caso. Posteriormente se comienza a desarrollar, sobre todo bajo Rousseau, la idea de que el hombre o el ser humano nace bueno y es quien la sociedad lo corrompe. ¿Y dónde encontraban ese hombre bueno, ese buen salvaje, ese hombre puro, sí, que no está contaminado por ninguna influencia de la civilización? Era en el Nuevo Mundo. Así que por ahí viene esa idea de la América mágica, el buen salvaje, que todavía en Europa una gran cantidad de gente europea cree en eso. Es decir, estoy hablando sobre todo del sector que se mueve en función del turismo. Es por eso que en Europa hablar el común, estoy hablando de ese sector que no conoce mayormente y está orientada por la propaganda del turismo, están pensando en México, están pensando en Centroamérica, están pensando en el Perú, en Colombia, porque piensan o creen que todavía ahí van a encontrar, lógicamente encuentran las ruinas, eso está claro, pero a la vez creen que van a encontrar en estas 3 partes o 4 partes del mundo al indio puro, al nativo puro, a lo que una vez más Rousseau llamó el buen salvaje. Claro que cuando van y conocen la realidad de América Latina, un poco como que se decepcionan porque esa idea media fantástica, mítica que tenían en el cerebro, termina desvaneciéndose porque la América o la América Latina no es como ellos imaginan, aunque todavía tienen algunos rasgos, algunos modelos, diríamos, cuando hablan del nativo, del llamado buen salvaje. Eso es lo que tendría que decirte con respecto a la primera pregunta. Gracias, Julio. Antes de entrar a la segunda pregunta, yo te pregunto si esto que nos explicas, esta concepción, fabricación o evolución de una América o de un habitante de las Américas como el mágico, el salvaje, la esperanza de encontrar algo, pues ha servido también para dominar, ¿no? Como tanto desde la perspectiva del dominador como desde la perspectiva del dominado, o no solo se puede utilizar como una explicación ontológica, sino también como una explicación de cómo se han configurado los círculos de poder en nuestros países. Julio. Sí, este manejo ideológico, psicológico, mitológico, sirve en doble sentido, sirve para lo que tú dices, porque con eso se justifica una serie de actividades, una serie de hechos, una serie de casos, una serie de acciones, como vamos a ver posteriormente, con, ya en la etapa propiamente de la conquista. Una de las maneras de justificar fue que estas personas no tenían alma. Entonces, como estas personas no tenían alma, nosotros tenemos que traer la palabra de Dios, el idioma de Dios, porque el idioma de Dios era el latín que hablaban los escogidos. Y luego viene el español y luego el idioma de los nativos. Entonces hay que traer la palabra de Dios a través del idioma de Dios y hay que inocularles alma, porque no tienen alma. Claro,
porque de la concepción de salvaje, de que todavía no se han retirado, no se han alejado de la naturaleza. Es por eso que aparece esa polémica. En alguna forma, el padre de las casas reivindica eso. No, dice, sí tienen alma. Por eso tenemos que cristianizarlas. Pero lo hace con un doble interés. Él reivindica al indio y acepta el indio, y hay que humanizarlo a través de la religión porque lo necesitamos. Porque si no, ¿quién va a trabajar en las encomiendas? Y dos, el otro tema es que él justifica la esclavización del negro. El negro no tiene alma. Entonces, algunas personas que han levantado bastante la figura del padre Bartolomé de las Casas tendrían que darse cuenta por qué él tenía un interés en cristianizar a los indios, y por otro lado, si hubiese sido un humanista, realmente un humanista, hubiese dicho y aceptado que el negro también tiene alma, pero para él el negro no tiene alma. Qué dramático lo que describes, porque yo he visto en la actualidad, el día de hoy, digamos, todavía muchas comunidades indígenas en donde ellas mismas, sin saber, esas comunidades, hablo de muchas personas, aceptan justamente lo que tú estás diciendo. O sea, el ir a la iglesia es reconocerse a sí mismo como que toda su cultura ancestral pues no valió para nada, porque necesita del consentimiento y la aprobación de esa alma que todavía sigue imponiéndose como instrumento de colonización y obviamente de poder. En las haciendas gigantescas, sin duda había en medio una capilla, había una iglesita, había este instrumento de poder blando, ¿no? Ya se hablaba, bueno, no se sabía que era poder blando, pero ahí estaba. Julio, una precisión para los que nos están viendo. Me imagino que utilizas el término indio porque así los europeos nos veían, cuando indio también es muy despectivo en nuestros países, pero me imagino que lo precisas así porque esa es la visión de la colonia o del conquistador o del Eh, colonizador. Roberto, yo voy un poquitito más allá. En la antropología, en la etnología en Europa, también se utiliza el término indio. Ok, Por lo tanto, podemos hablar del indio alemán, del indio francés, del indio escandinavo, como sinónimo de nativo. perfecto. Gracias, Es gracias decir, por la precisión. comunicamos así. Gracias. La segunda pregunta va pues dirigida al sabor, a este sabor que yo veo que también es comercializado y que podría ser instrumento de poder. Bueno, en tu libro, pues sin duda lo explicas muy, muy claramente, y me refiero al sabor no de la comida, sino al sabor de la música, del baile, de ese colorido en donde cuando tú mencionas soy latinoamericano y estás en Australia o estás en Siberia o estás en Finlandia, te dicen, ay, tú eres latino, y entonces te hacen así unos pasitos de salsa o de cumbia. Eh, ¿Qué es esto, Julio? Yo creo, no tengo el conocimiento racional o científico, pero creo que el continente americano en su conjunto Mm. es el continente que más música ha producido en el mundo. No creo que haya ningún continente que tenga tanta variedad y tanta calidad de música como el continente americano. Incluyo como continente, desde Alaska hasta Chile. Y tiene que ver fundamentalmente con la mezcla, porque tomemos en cuenta lo nativo. Luego, cuando llegan los descubridores, conquistadores, vienen los virreinatos. Cuando llega España, viene toda Europa. Es lo que muchas veces nosotros no precisamos, porque España era un pueblo mestizo. No nos olvidemos que por España, o por lo que esa zona que fue España, desde los nativos iberos, estuvieron los ostrogodos, estuvieron los visigodos, estuvieron los celtas, estuvieron los romanos, los árabes. Es decir, había un mosaico de influencias en esa zona. Y ellos van y llevan eso a América Latina.
Entonces nosotros vemos que ya hay un cruce y hay una mezcla. Claro, en la religión se habla de sincretismo, pero además de eso, también llega lo africano. Es decir, el ritmo, más que la armonía, el ritmo africano que entra y se mezcla nuevamente en el mundo latinoamericano. Por último, tenemos los árabes y hasta los orientales, los chinos. Entonces, si nosotros vemos el panorama de América Latina y especialmente el Caribe, es una zona que ha producido música no solo que copa lo que es esa zona o América como continente, sino en Europa, y también ha llegado a otras zonas como hasta el Japón, acá en la zona del oriente europeo. En estos últimos años bailan y cantan, sí, bachata, vallenato, cumbia, merengue, es decir, la música producida en esa parte del continente es la que prácticamente hace bailar yo podría atreverme a decir, a gran parte del mundo. Y tiene que ver fundamentalmente con esas mezclas. Y dos, lógicamente, el desarrollo del capitalismo, especialmente de los Estados Unidos que lo han trabajado, recogen, por ejemplo, la música salsa, lo que produce Centroamérica, el Caribe, lo llevan a Estados Unidos, lo tamizan y lo lanzan al mundo con una propaganda tan grande y realmente venden y han llegado a muchas zonas del planeta. Acá está la diferencia, que no llegan tanto en inglés y no llegan en español. Oye, Julio, y esto tendría que ver con una similitud de cuando Roma vence a Grecia militar y políticamente, pero Grecia vence a Roma culturalmente. Lo explico, digo, lo pregunto porque es muy curioso ver cómo el dominador o el capitalismo dominador se apropia de estos ritmos, pero el dominado le exporta y le imprime estos ritmos también, y justamente salen de Nueva York, de Los Ángeles, en Estados Unidos, como si fuera la cuna de esta música cuando es de América Latina y se exporta, como tú dices, a todo el mundo. ¿Cómo se da, cómo se conjuga justamente la música o la apropiación de esa música o el dominio de esa música por parte del capital para decirle al otro que, bueno, pues sí, tú serás la fuente, pero finalmente nosotros tenemos el capital? La música como parte de la cultura es mestiza. Mm. Cultura, pueblo, civilización que no se mezcla, que no se mistura, muere sencillamente. Durará un tiempo, pero a la larga muere. ¿Por qué? Porque toda cultura, toda civilización, todo pueblo está en movimiento. Ahora, ¿cómo se dan esas mezclas? ¿Quiénes influencian más? Ese es otro tema. Ahí tiene que ver ya no solo el problema de la cultura, sino tiene que ver el problema del poder. Y dentro del poder, el poder político y el poder económico, lo que acabas de decir tú, el capital, que es lo que hacen, por ejemplo, las grandes empresas que difunden y trabajan la cultura, simplemente te instrumentalizan la música folclórica. ¿Por qué? Porque la música folclórica les sirve para seguir movimiento, entran en el movimiento del capital y entran en el movimiento de la cultura, que ellos lo instrumentalizan y ellos lo controlan. Siempre ha sido así. Los pueblos en general, son los creadores, pero quienes recogen y quienes sistematizan estos es el poder. Se ha dado en el teatro, en la poesía, en la música, comenzando también en el deporte, en el fútbol. Casi todas las expresiones populares son posteriormente sistematizadas, organizadas, instrumentalizadas y vendidas, y así se mueve. Ves la música folclórica, la comida, el fútbol, y es decir, todo lo que nosotros producimos. Esa es la lógica que se maneja y se nota a todas luces, ¿no?
ahí vamos, no te me adelantes, ahí vamos para allá. Esta conversación contigo es fascinante para ti que nos estás escuchando en cualquier parte del mundo, en tu tablet, en tu teléfono, en tu pantalla. Esto es fascinante porque estamos hablando de la identidad que tenemos adentro, sobre todo los latinoamericanos, la identidad que si no nos define, por lo menos nos condiciona para hablar entre amigos, para hablar entre las familias, o para ser políticos corruptos incluso. Toda esta identidad que tenemos adentro, creo que es muy importante revisarla paso a paso, y de lo que estamos hablando aquí son, digamos, los puntos fundamentales que traigo yo, que traes tú, que trae millones de latinos dentro del corazón o del alma o del pensamiento o de la mente o como le quieras llamar, y lo explico así un poco más sencillo para que sea más fácil de entender, pero creo que es fascinante porque son los puntos que traemos dentro, ya sea que nos sintamos quechuas o aymaras o mapuches o aztecas o lo que sea, pero permea nuestro ser, permea nuestro comportamiento, permea nuestra forma de ser con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos. No sé si esté equivocado, Julio, pero bueno, tú me corregirás. Y hay que aclarar que estamos hablando sobre el libro de Julio que se llama Las dos caras del continente americano, y que me parece fabuloso. Otro de los puntos que traemos dentro, o que hay que, yo le llamé así, que traemos dentro para ser más didácticos, pero que hay que analizar en esta identidad de América Latina y de esta forma de controlar y de esta cosmovisión que nos hace controlados, o que le da al controlador poder para controlarnos o para exportarnos. Y en esto, antes de seguir a la siguiente pregunta, recuerdo cuando yo estaba en el instituto, cuando estaba en el bachillerato, había un amigo, Julio, que me decía: yo no escucho música en español o música pop o música popular porque esa música está manoseada por los productores capitalistas de grandes masas y hace estúpida a la gente. Yo escucho el rock, el heavy, porque ahí está la rebeldía y la libertad. Y yo me reía un poco porque decía, pero ¿qué no es lo mismo? Está Sony Music también produce esos ritmos, ¿no? Entonces, justamente lo que tú dices, hay mucha gente que todavía se cree que en esa alternativa que tenemos de música, pues ahí está la libertad, cuando que también está manoseada, si no es que manipulada o dominada por el capital. Otra de las cosas que tenemos como distintivo es la cocina, Julio, la cocina, y veo a los europeos que se les hace agua a la boca por venir a nuestros países a probar la cocina, pero cómo todo esto influye en el estudio antropológico, sociológico, filosófico, Julio, y desde tu trinchera, obviamente, por favor, si nos explicas. Tiene que ver, en el caso concreto, es con la geografía primero. Mm. Te pongo dos casos concretos para más o menos ubicarnos. México y Perú, que son los países reconocidos donde se dice que es la mejor cocina que existe en América Latina. Cuando hablo de la geografía, tenemos que ver que estos dos países son países muy grandes y tienen las tres regiones naturales. Entonces, al interior de esos países hay todos los productos posibles. Por lo tanto, no hay esa necesidad, como es, por ejemplo, en Europa hay cantidad de países que no tienen regiones naturales, o otras partes del mundo que no tienen, pero en América Latina solo he puesto dos países, México y Perú, que tienen las tres regiones naturales. Por lo tanto, tienen todos los productos necesarios para una buena cocina. Dos, la historia, el tema de la historia, que está íntimamente ligado al tema de la cultura, porque nuevamente, a lo producido por los nativos, especialmente en estas dos partes del mundo que fueron las dos culturas nativas más importantes precolombinas, se agrega lo europeo. Posteriormente se agrega lo africano, lo árabe y lo oriental, especialmente China, y dentro de China la gente, o la cocina de Cantón,
porque en América Latina y en el mundo mucho se habla de la cocina china, y hablando con chinos me dicen, no, no es la cocina china, porque en China hay cantidad de cocinas, cada región tiene sus variedades que no se conocen en otras. Lo que ustedes conocen es la cocina china cantonés. Y la cocina china de Cantón, ¿por qué? Porque Cantón es un puerto y por lo tanto los chinos que salieron a comienzos del 800 a América, América continente, en calidad supuestamente de colonos, pero en realidad fueron esclavos, llegaron con lo suyo. Incluso en Perú hay 3 o 4 palabras que la gente común y corriente lo utiliza como palabras chinas, como si fueran como si fueran ya integradas al español. Keong, Sillao, por ejemplo. Y los chinos se escuchan de Cantón y dicen, eso es eso. Entienden eso porque es lo mismo. En Igual, Ecuador, ¿no? Los cantones son los barrios o las colonias, las demarcaciones, los por cantones. ejemplo. Sí. O el chifa, que significa, algunos creen que es el que significa restaurante chino, no, significa comer arroz. Mm. Y en Perú se utiliza de la manera más normal. Entonces tenemos eso, decíamos la geografía, tenemos luego la historia y tenemos la cultura, la influencia de estos. Y en tercer o cuarto lugar, ¿por qué en México y en Perú? No nos olvidemos que fueron las capitales o el centro de los dos grandes imperios precolombinos y luego son los dos centros de los dos grandes virreinatos. Por lo tanto, ese sector refinado europeo español llegan a México y llegan a Perú. Y al llegar esa aristocracia a México y a Perú, traen también sus costumbres, traen su arte culinario, traen sus características y la mezcla de todo eso la, es lo que nos va a dar lo que nosotros conocemos, la cocina latinoamericana, especialmente mexicana y peruana. Y acá termino diciéndote algo muy importante. En una novela de Joyce, el Ulises, dice escuetamente, Dios creó los condimentos, los elementos y el diablo los condimentos. Entonces, clave está en jugar con el diablo, porque Dios ya lo ha dicho todo. Ya, con Dios ya no hay nada que hacer, pero el artífice de todo es el diablo y ahí está el quid de la cuestión en la condimentación. La condimentación, las cantidades, las medidas, cómo combinas, eso es lo que da el sabor a la comida. Y además de eso, también leí una novela de Günter Grass que se llama El tambor de hojalata. Dice que está en un hospital y un ex preso de la Segunda Guerra Mundial iba a la cocina y de vez en cuando convertía su sentimiento en una sopa. Es decir, para cocinar hay que tener sentimiento, hay que tener buen humor, hay que estar contento y, lógicamente, saber para quién se cocina, porque si tú cocinas para tu hijo, tus hijos, tu esposa, tu pareja, tus amistades, entonces vas a poner lo mejor de ti. Distinto es cuando cocinas por dinero. Esa es otra cosa. Y termino diciéndote, se sostiene, y acá utilizo un poco la teoría del conocimiento, recurro a la filosofía para ver con respecto al potaje propiamente dicho. Si uno se acerca a una mesa, dice que esa mesa, ese plato, tiene que tener 4 condiciones. Primero, la vista, el color con la cual está combinada la comida. 2, te acercas un poco más, el olor. Te vas acercando y tomas y pruebas el sabor. Y finalmente la presentación. Es decir, las 4 condiciones para un buen plato. El color, olor, sabor y presentación. Pero esto es exclusivo para el dominante, ¿no? Porque el dominado, el que se muere de hambre, pues no tiene tiempo para las 4 condiciones. Tienes toda la razón. Estamos hablando de un sector relativamente acomodado, dominante, que tienen esas
que tienen las condiciones como para saciar su apetito. Y ahí diferenciamos el apetito del hambre. Las mayorías, las inmensas mayorías, no les interesa el color, no les interesa la presentación. Tienen hambre y tienen que solucionar, saciar su hambre, y para eso comen lo que tienen. Claro, para unas élites, de repente para nosotros que somos ya un poco, que estamos en una situación relativamente privilegiada, funciona ese principio de las cuatro condiciones, pero tú tienes razón, ese es para un grupo, definitivamente. Y ahí diferenciamos lo que es hambre de lo que es apetito. Qué Los magnífico. ricos Sí, perdona, tienen mucho apetito, pero poco hambre. Los pobres tienen apetito, pero más que apetito tienen hambre y tienen que solucionar ese problema. estaría bueno también para un tratado sobre el tiempo, ¿no? Cómo transcurre el tiempo en las dos partes en las dos caras de la moneda. En los ricos, el tiempo quizás sea más lento y el tiempo entre los pobres quizás sea más rápido o no sé, pero sería interesante. Esta pregunta que te hago, me la tienes que contestar al final, solo es como, ya que mencionaste al diablo, para ponerle picante, ¿no? Voy a seguir con los otros puntos de nuestras identidades o de nuestra esencia o de nuestras esencias, pero esta pregunta, te digo, sin duda será para el final, porque producimos en América Latina ciencia fuerte, filosofía fuerte, eh, conocimiento, producción de conocimiento con rigor filosófico, antropológico. ¿O qué producimos? Ah, pero si se trata de música, de sabor, de salsa también para comer, de comida, de eso sí estamos, pero al máximo, ¿no? Incluso en la fama mundial. En esta idea con la que empezaste de la América mágica, de la América salvaje, también tiene que ver no solo con los sabores, sino con la producción de fútbol, con la producción de canciones, con la producción del macho latinoamericano, la sexualidad, el poder del macho, la hembra latina, el boom de la novela. Me explicas y me contestas toda esta pregunta al final. Vamos a seguir, por favor, solo fue como para darle picor al plato. Vamos a seguir de la cocina mexicana, ya nos hablaste de la música, de la cocina, el fútbol latinoamericano. ¿Qué producción de fútbol tenemos? No tenemos quizás ciencia, pero sí tenemos fútbol. A ver. Eh, Tú sabes, bueno, ya hemos hablado en una oportunidad antes del Mundial sobre el fútbol. Uh -huh. El fútbol como deporte nace en China. Para variar, también en China. Nace en China el fútbol y el imperialismo inglés cuando va al oriente y especialmente a China, ven y lo llevan a Inglaterra, lo sistematizan y lo reglamentan. Ellos lo reglamentan y comenzó el fútbol en diríamos, en los potreros, en los lugares donde practicaban los obreros. La gente pobre es la que practicaba ese deporte. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos por el 1870, 80 y ven que se comienza a desarrollar y son los ingleses ya un poco reglamentando este deporte popular, quienes lo llevan a otras partes del mundo, a través de los marineros especialmente. Y en estas partes del mundo comienza a desarrollarse y hay una zona en América Latina donde se asientan los ingleses, los obreros ingleses y comienzan a practicar fútbol con los nativos. Y esa zona es Brasil, Argentina y Uruguay. En esa zona, entonces se combina los italianos que vienen después, otros sectores, se combina con lo nativo y en el caso de Brasil se combina con lo negro, con lo africano. Por eso, si tú te das cuenta cuántos campeonatos del mundo han ganado entre Brasil, Argentina y Uruguay, te vas a dar cuenta que es lo más grande que se ha producido. Los equipos como equipos de fútbol
en esas zonas son los que más se han desarrollado. Y como individualidades, no por gusto de esa zona aparece Pelé, Maradona, Messi, es de esa zona. Entonces ahí hay una combinación de esa naturaleza. Lógicamente que el fútbol tiene que ver mucho, es un departamento, es un deporte muy pobre, que se necesita lo mínimo para practicarlo. Una piedra. Dos piedras, una pelota de lo que fuere y a correr. Entonces, por eso se practica masivamente. No hay ningún otro deporte que haya penetrado en estos últimos 120 años o 130 años como el fútbol. Es una cosa asombrosa que no hay ninguna organización en el mundo que tenga más adherentes que tiene el fútbol. La Liga de Campeones y la Copa del Mundo es la que mayor espectadores concentra en el mundo, en todos los espectáculos. Pero esto es un arma de doble filo, ¿no? Sobre todo para el Pues, conquistador o para el dominador. Ya olvídate del conquistador de hace tiempo, sino por supuesto, la clase dominante. claro. Por supuesto, porque nosotros vemos que cómo este fútbol se desarrolla y luego el fútbol se convierte también, como se dice, en una nueva religión y se convierte también en el opio del pueblo, porque les instrumentalizan de tal manera, y como ya dijimos también la vez pasada, ya no es Argentina con Brasil, con Uruguay o Alemania con Inglaterra quienes luchan. Los que están luchando, los que están enfrentando son las tres grandes firmas de útiles deportivos, Nike, Adidas y Puma con la camiseta de ellos. Y han convertido a los equipos de fútbol en grandes empresas económicas, pero también en empresas que les sirve para el mundo político. Berlusconi compró un equipo de fútbol para luego llegar a ser primer ministro. Macri compró, se hizo presidente del Boca Junior para llegar a ser presidente en Argentina. Piñera en Chile de igual manera. Es decir, se utiliza el fútbol no solo como empresa propiamente deportiva, no solo como empresas económicas que practican el nuevo esclavismo, porque los futbolistas están sometidos a reglas muy claras que ya no depende de ellos son vendidos, son los esclavos de lujo, y también es utilizado para las campañas políticas y finalmente lo más importante, que es para el control ideológico, para el control psicológico de la población, porque realmente es un deporte que lo han potencializado y se ha desarrollado a tal manera porque viene de abajo y sirve de buena manera para el control social de la población. París Saint-Germain, creo, no tiene atrás a los jeques. O en México, América, el equipo América Televisa. Pero los del Barça te dirían, no, estás equivocado, Julio, aquí sí es una comunidad y todos somos los dueños del Barça. Y nada de lo que dices es cierto. ¿Cómo que les dirías a los dueños del Barça? Eh, en parte tienen razón, en parte tienen razón. ¿Por qué? Porque Mm, originariamente eran clubs donde los socios tenían un voto. Pero claro, al interior de los socios hay socios mayores, menores y otros convidados de piedra también. los Hay que Puyol. entender eso. Claro, por supuesto. Entonces, los que dirigen, los dueños de estos equipos son los socios mayores. Tiene razón, en Alemania hay algunos clubes que funcionan todavía así. Es verdad lo que tú dices, pero la tendencia es cada día convertir cada día más en empresas deportivas económicas ligadas a grandes poderes. Por ejemplo, el Atlético de Madrid es un empresario chino el dueño que lo ha comprado. El Milan y el Internacional de Milán, de allá de Italia, también son empresarios chinos quienes lo han comprado. Ya hablaste del país Saint-Germain o del América de México, y así por el estilo, por no hablar de los equipos ingleses, que la Mm. inmensa mayoría son empresas, pero sí hay que aceptar que hay todavía algunos equipos o algunos clubes donde los socios, con diferencias en el poder, tienen cierto control e influencia. No Pero son tan...
Pero ¿sabes abiertamente. qué, Julio? ¿Sabes qué? De todos modos, al final sirve, ¿no? Porque incluso el Barça, si está consolidado como un club en donde hay miles de socios que aportan o que deciden y que votan, finalmente, al final sirven a la corporación mundial o a la corporación internacional, porque tú ves un partido y trae aquí en la camiseta un super anuncio y olvídate si el dinero se reparte entre todos los socios, sino que finalmente está sirviendo como un eslabón más, un engranaje más de esta máquina monstruosa que enajena masas. Entonces, pues da igual, ¿no? Sí, 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 son parte de la circulación del capital. Ahí no pueden escapar, no se escapan. Sean socios o no sean socios, directa o indirectamente, no escapan al movimiento del capital y a la reproducción del capital. Eso es cierto. Y a la reproducción, claro, de la fama y de hacerte soñar con que puedes ser famoso y tener mucho dinero como uno de los de las grandes metas del ser humano. Qué desgracia es eso. Vámonos con la esta esencia donde nos califican o donde tienen estigmatizado o donde ha sido exportada esta idea de la sexualidad latinoamericana, el gran macho latino, el macho peruano, el macho mexicano, la sensualidad de la hembra latina. ¿Qué es esto? Como si fuéramos animales, Julio. Sí, Bueno, pero somos funciona. animales, con Sí, el perdón de pero los funciona. animales. Es un tema un poco, no tan abiertamente, pero nos guste o no, todavía en la idea, en la mujer europea, no en todas, no generalizo, pero en las mayorías, está esa idea del macho latino, que sabe bailar muy bien salsa, que de repente juega fútbol y además de eso, que baila muy bien, por supuesto, baila, juega fútbol y toca guitarra posiblemente. O sea, que sabe Entonces, el hombre, moverla, ¿no, Julio? pues, porque según él, y además de eso, supuestamente sabe cocinar, porque el principio que ellos sostienen es aquella persona, aquel hombre que sabe cocinar y sabe bailar, es porque sabe también hacer bien el sexo. Esa es Mm. más o menos la lógica que manejan algunos. Entonces, el macho latino está sexualizado definitivamente. Hay esa idea. Pero eso tiene una razón, dicho sea de paso. Y en el caso de la mujer, de igual manera, la que baila bien, la que sabe cocinar, la que se viste muy bonito, que se pone tacos, pero tiene que ver sobre todo, me parece, con el proceso de desarrollo tipo de capitalismo que se ha desarrollado en Europa y especialmente en la zona norte. Es decir, la influencia, el rigor con el cual el capitalismo se ha desarrollado es tan intensivo y extensivo que la gente, tanto hombres como mujeres, no tienen tiempo como para recrear otro tipo de fantasías, de imaginaciones. Es decir, un poco el sistema ha cuadriculado a las personas, ha robotizado a las personas. Entonces ellos ya están criados, están acostumbrados a eso, levantarse muy temprano, si tienen hijos, llevar a las 7 de la mañana al niño o a los niños al jardín de infantes, a las 5 o 6 de la tarde recogerlo, a las 7 ya los niños están en la cama y entonces, y además de eso están cansados, malhumorados, no tienen la calma, la paciencia y además de eso no les han enseñado, no conocen otro tipo de cosas más que ese funcionamiento, casi como robots, casi como máquinas. Y de repente por ahí aparece un latino que comienza a bailar cantando o que comienza a cocinar bailando y todo eso y que lo dice bonita y que lo dice palabras bellas. Entonces rompe el esquema tradicional y aparece como una cosa exótica y digna de atracción. Pero dicho sea de paso, no dura más de unos meses, porque después el mito del macho latino descubren que es tan igual como el otro y bueno, pues termina con sus cositas afuera. Eso es, las mujeres, en el caso de las mujeres demoran más y tiene que ver, creo yo, con algunas cosas, bueno, con el hombre también, con la mentalidad colonial que todavía se mantiene en América Latina. A Es ver, decir, el 90% del latinoamericano, hombre o mujer, eh,
es como que han ganado en gran medida, han triunfado en la vida al tener una mujer o un hombre europeo, rubio, alto, de ojos Mm, celestes. Porque la familia, el barrio, las amistades le reclaman eso. Si tú te vas a Europa, tienes que tener un hombre o una mujer con estas características para mejorar la raza, porque todavía creen que la raza existe. Y esa es una situación que está metida en el inconsciente del común del latinoamericano, la mentalidad colonial. La colonia está en nosotros, en la mente. Y esa es una manifestación clara, evidente, que un latino, boliviano, peruano, ecuatoriano regrese con una rubia alta de Escandinavia, el barrio lo celebra, la familia lo celebra. Oh, qué estás bien, mira. dibujando a mi hermano, Julio. Estás dibujando a mi hermano. Yo no me explicaba, bueno, pero ¿qué le pasa, no? O sea, lo mismo. Y esto se repite y se replica en millones, ¿no, Julio? En millones. Eso tenemos que tener en cuenta. Ese es un problema muy, 500 años pesan. Es un tema muy profundo que en el inconsciente se trabaja y aflora. Entonces, como te repito, llegan entonces la mujer latina querer regresar a su país y tener hijos con un alto rubio de ojos celestes es casi como un triunfo. Y eso le permite resistir más a las ofensas o a los menosprecios del marido europeo o de la pareja europea. Y además de eso, ligado a ello está la religión también, pues es todo un mundo colonial donde el patriarcalismo, el machismo, el sexismo está muy metido en América Latina y ella como que viene acá y acepta de buena manera que cosa que la mujer europea o alemana o francesa no va a aceptar del francés o el alemán, pero la latina sí. Entonces ahí hay todo un fenómeno que tiene que ver con el pasado cultural, tiene que ver con el racismo que tenemos en el cerebro, con temas de carácter cultural, psicológico y disfrazados del mundo cultural, especialmente en el plano de lo hermoso, lo bonito, porque nosotros en América Latina estamos cuadrados que el símbolo de la belleza para el hombre es una mujer con rubia, alta, delgada, tipo Claudia Schiffer, y para la mujer de igual manera. Es decir, ese es lo que el gran triunfo de estos que han conseguido en meternos en el subconsciente sus gustos y su símbolo de belleza es eso para ellos y también para nosotros. Y el símbolo, y al aceptarlo y al reproducirlo, bueno, pues nos alejamos más todavía de esa libertad, haciéndonos súbditos o esclavos de esa misma mercadotecnia, ¿no? O sea, tremendo lo que dices. El boom de la novela latinoamericana. A ver, esto de la poesía, de la novela, de que los escritores latinoamericanos han conquistado el mundo. ¿Cómo es? ¿Desde dónde abordarlo? ¿Cómo entenderlo y explicarlo, Julio? Mira, Roberto, eso implica conocer un poco el desarrollo histórico de la cultura latinoamericana y el idioma español. Mm. El primer gran reto o el primer gran ruptura que hace América Latina con respecto al idioma es con el modernismo de Darío. Darío es el creador de toda una escuela literaria. Él rompe con esa idea de que es la madre patria, que el idioma que se habla, que se practica y se desarrolla a través de la literatura, la poesía, el cuento, en España es lo mejor. Él rompe con eso y prácticamente pone al español de América Latina en primer plano. Primero, la generación del 98 no lo reconoció, pero la generación del 27, especialmente con Lorca a la cabeza, lo reconocen casi como su padre, su creador. Esa es una etapa. Luego viene la segunda etapa de los grandes poetas. Hay 7 grandes poetas latinoamericanos que desarrollan en alguna forma a Darío y imponen nuevamente en Europa y en España concretamente el idioma español. Y el español de América Latina se va convirtiendo en mucho más rico, profundo,
y que se habla en España. Me refiero a los tres chilenos, Pablo Neruda, Graviela Mistral y Jorge Huidrobo, creo que es Jorge Huidrobo. Luego, a Vallejo, el César Vallejo, Jorge Luis Borges y Octavio Paz. Y Guillén, me olvidaba, el cubano Guillén. Cómicamente, esta generación aparece el 20. Y de los 7 grandes poetas latinoamericanos mencionados, con excepción de Borges, todos fueron de izquierda. Incluso fueron al Congreso Antifascista celebrado en Madrid el año 37 en apoyo a la República. En ese tiempo Octavio Paz se confesaba primero como anarquista y después como trotskista. Es decir, este es un segundo momento. Los poetas. Luego viene un tercer momento que vendría a ser el momento de lo que algunos especialistas, entre ellos Carlos Fuentes, habla del proto-boom. Es decir, gente como Borges también, como Roa Bastos, como Asturias, que habían escrito y habían producido novela, pero no lograron tener esa influencia o esa popularidad que van a tener ese grupo, esa generación que viene en los años 60. Se ha hablado de este movimiento literario, de este grupo, que lo componen muchos, pero como se dice, separando la paja del grano, nosotros notamos que hay 4 que son considerados miembros casi natos de lo que algunos llaman el boom de la novela latinoamericana. Es decir, sería Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Vargas Llosa. Bueno, también se le ha llamado a esto el estilo de hacer literatura y que tendría sobre todo en Carpentier y en García Márquez sus mayores representantes. Es decir, unos hablan del realismo mágico, otros de lo real maravilloso. Dicho sea de paso, el nombre comenzó acá en Europa, es Frank Roth fue el que inició con el nombre y después Alejo Carpentier acuñó en el año 49 cuando publica El reino de este mundo, lo real maravilloso. Pero esa es también una creación europea, correcto. Se plantea que estos serían los representantes y sería la combinación de muchas lecturas. García Márquez dice que él recreó mucho con lo nativo que escuchaba en su zona, de lo que hablaba su abuela, sus tías, con Las Mil y una Noche. Es decir, una combinación de lo que habían producido Arabia en esos siglos anteriores con lo que él había escuchado, porque además de eso en esa zona había muchos árabes y todo eso. En el caso de Carpentier tiene que ver con África. Tiene que ver con África porque el reino de este mundo se recrea en Haití y algo por el estilo. ¿Qué pasa? En ese momento, la industria de libros en España tenía sus problemas, especialmente entre Madrid y Barcelona. Es por eso que la gente de Barcelona, en cuenta de promocionar a los escritores que producía el resto de España, van a producir a escritores latinoamericanos, porque vieron también que tenían mucho más filo, que tenían algo nuevo, distinto, diferente para explicar o recrear lo que la gente necesitaba. Es por eso que se formó ese grupo en Barcelona, que algunos dicen era una especie de mafia, donde los 3 grandes estuvieron viviendo casi en el mismo barrio, es decir, Fuentes, casado con Rita Macedo en ese entonces, García Márquez, estuvo también Vargas Llosa, y todos los fines de semana venía Julio Cortázar
de París, porque vivía en París. Y se comienza a hablar del boom, que es una palabra inglesa que trata de decir, por supuesto, es la explosión en la literatura. Y lo han vendido como el boom. Los supuestos componentes del boom, estos cuatro grandes, ningunos aceptan que existe el boom. Mm. Ningunos aceptan. Ellos dicen, el boom nunca existió, es un invento de los mercados. Que ha entrado al mundo, sí, y de todos ellos el más vendido y el más querido y el más aceptado es García Márquez, definitivamente. Incluso hace unos años lo preguntaron a Borges, ¿qué le parece la literatura latinoamericana? ¿Ha leído a García Márquez? Sí, dijo. Lo he leído a García Márquez y Cien años de soledad es una excelente novela. Y Vargas Llosa, no lo conozco. Así dijo, no lo conozco. Muy bien. Pero que el boom ha entrado y especialmente en Europa, bueno, en el mundo, como repito y termino con esto, a García Márquez es leído, es, pero especialmente novelas lee el público femenino, Mm. pero hay definitivamente es como que Europa llevó el idioma para allá y de allá el idioma se devuelve hacia acá, comenzando con Darío, con la generación esta de los poetas y luego especialmente con la gente del boom. Y eso demuestra una vez más que el español que se habla en América Latina es mucho más rico, es mucho más profundo que el español que se habla en España. ¿Por qué? Porque América Latina se sigue hablando el viejo español que llevaron los conquistadores. Ujú. En España ya no. En América Latina se ha integrado muchas palabras de los idiomas nativos. En España no. Además de eso, con el modernismo se abre a la influencia francesa e inglesa. En la literatura española, no tanto. Entonces nosotros podemos diferenciar eso que el idioma que normalmente se habla en América Latina es mucho más profundo, mucho más amplio, mucho más rico que el que se habla en España. Hasta la influencia de Joyce por ahí. Vámonos a la cuestión político-social. El mito de la revolución ligado al Che Guevara. ¿Cómo también explicar este fenómeno desde América Latina en nuestra esencia como individuos y en la exportación en el mundo? Cuando estás en Asia, por ejemplo, de pronto entras a un tianguis, un mercadito, y ahí está el Che Guevara, ¿no? En una camiseta. El mito de la revolución y el Che Guevara, Julio. Claro, esto está ligado especialmente a los fines de los 60, cuando se dio la Revolución Cubana, y todavía hay un sector de gente en Europa, no son la mayoría definitivamente, que tiene esa añoranza, el mito del Che Guevara, que además ha entrado a otros sectores, por ejemplo, en las movilizaciones obreras o en las movilizaciones estudiantiles y hasta en los estadios de fútbol siempre está esa cara, esa foto del Che Guevara, la foto que hizo Corda. Esa es la más representativa. Y yo voy algunas veces o veo fútbol en la televisión y veo que de vez en cuando ondea una bandera roja con una figura negra adentro, que es la cara del Che Guevara. Entonces, de América Latina está ligado a lo que fue, lo que se hizo, lo que se ha hecho con las revoluciones, unas triunfantes, otras fracasadas, pero el Pe- símbolo Pero de ¿por qué todos mito, ellos, Julio? ¿Por qué le nombras mito? porque hay que ver dos cosas. Por un lado, el mito Mm. como esperanza de un mundo mejor. ¿Y quién luchó por un mundo mejor en América Latina, en Cuba, en Bolivia, en Congo? Fue Guevara, el más conocido. Entonces lo veamos, hay que verlo por ahí, en esa dirección, un mito como una esperanza, como un deseo de que el mito, como decía Mariátegui, mueve al hombre en la historia. Mm. Necesitamos de la razón
pero necesitamos también de la emoción. La humanidad debe descansar en la razón, pero moverse en la emoción. Y ahí es cuando los mitos como movimientos colectivos, como movimientos futuristas, ayudan a mucha gente a esa orientación hacia el futuro. Entonces, si entiende el mito, en esa dirección, no el mito, un mito relacionado con la utopía en función del futuro, no ese mito del pasado petrificado que ya quedó ahí, sino este mito activo en función, como te repito, de un cambio, de una transformación, de una nueva sociedad. Oye, Julio, y esto puede ser también utilizado por la dominación para controlar, o sea, como me imagino ese mito como la zanahoria que te la van poniendo y ahí vas, ¿no? Y ahí va, y va transcurriendo el futuro y la historia de los países, o queda No, nada no, más como una anécdota. no, pero eso también es utilizado las camisetas con la figura de Guevara eh, para vender, porque vende, ese es un producto que vende. Entonces, mucha gente, muchos jóvenes ven que es bonita la camiseta y tiene la figura de Guevara, pero no saben quién fue Guevara. Es decir, nuevamente entramos al rol del capital y el mercado, de cómo utilizan incluso figuras de esta naturaleza para instrumentalizarlo y ganar. Hace unos años acá en Alemania había una propaganda de un auto donde aparecía Marx, aparecía Lenin y aparecía Mao Zedong y aparecía Guevara. Entonces decía, el auto, la fuerza de la revolución, pero Dios. la revolución en el auto, para vender el auto. Quiero decir que era fuerte. Entonces, lo que dices tú, cómo se instrumentaliza estos mitos filudos, cuchillos de doble filo, pueden ser limados a través de la propaganda y convertirlos, como se dice, en iconos inofensivos. Eso también se da. Eso hay que... Estamos en un mundo que no solo se hace con Guevara, sino se hace con muchos otros también. La investigación, aquí vamos a la pregunta final, que creo que esta es la profundidad y la recapitulación de todos estos puntos esenciales que denuncias, que exhibes, que explicas. En tu investigación nos dices que América Latina pues no ha hecho filosofía pura y dura, digamos, que no ha hecho ciencia pura y dura, que no tenemos ese rigor intelectual que ha tenido la historia, por ejemplo, en Grecia clásica, en Grecia antigua, en China, en Europa. ¿Por qué, Julio? Lo que tendríamos que convencer viendo es que el continente americano es un continente muy nuevo. Es el nuevo mundo en comparación a Europa, en comparación al Medio Oriente, por no hablar en comparación al Lejano Oriente, a China, India. Eh, Solamente tengamos presente que la humanidad, los pueblos, las civilizaciones, juega en ellos mucho el peso de la historia. Hegel decía, el peso de la historia juega mucho. Entonces es un continente joven, Ok. relativamente joven. Dos, no ha tenido la necesidad, porque como decía Hegel, cuando la humanidad necesitó la pólvora, la humanidad descubrió la pólvora. Cuando necesitamos algo, la humanidad lo descubre. ¿Qué ha pasado en América Latina? Cuando se ha necesitado algo, ya venía Europa y nos daba. Tendríamos que preguntarnos, ¿por qué en América Latina no se monta un automóvil Mercedes? ¿Cuánto tiempo va a demorar y cuánto va a costar montar un automóvil Mercedes? Pero si ya está acá, si ya lo han desarrollado, ya sale el costo, es 100 veces más barato. Entonces, tiene que ver esos dos hechos primero. Ligado a esto, tiene que ver también el idioma. No A ver. digo que es lo principal, ni nada, no, sino que depende en qué momento se organizan los idiomas.
el idioma español se organizó a fines del 400 y Nebrija publica su gramática en 1491-92, justo ese año que expulsan a los árabes, que expulsan a los, a los, a los, a los judíos y a la vez que descubren América. Ese año sucedieron 4 hechos en España. O Se sea, me estás publica, diciendo, Julio, que el idioma español no da para hacer ciencia no, profunda ni tiene, filosofía profunda. tiene que ver con su momento que se organiza Ah, y las necesidades lo organizan en un momento de la reconquista y un momento donde está muy influenciado por la ideología de la religión católica. Es en una sociedad donde no se necesitaba desarrollar tanto la razón, porque hay que entender, la razón es la madre de la ciencia y la ciencia es la madre de la tecnología. Es un idioma de muchos adjetivos, de muchos pocos sustantivos, pocos verbos, porque se organiza en ese momento dado de la historia de España. mm, Mientras que otros idiomas están más ligados al desarrollo de la razón, de la ciencia y la tecnología, porque necesitaban de eso. Por ejemplo, el alemán o el mismo inglés, cómo lo han simplificado. Entonces, ese es otro componente, definitivamente. Con esto no quiero decir que no se filosofa en español. claro. Claro que se filosofa, en todos los idiomas. Lo que yo sostengo es que no se ha forjado un cuerpo organizado de ideas, de principios, de leyes, de una concepción capaz de generalizarse y no solo válida para Perú, para Chile, sino para toda América y para todo el mundo, como es el pragmatismo norteamericano, por ejemplo. El pragmatismo que se forjó en Estados Unidos es una, una concepción filosófica que es válida para cualquier parte del mundo y se aplica, mientras que en el español no. Los dos teóricos o considerados filósofos por algunos, ellos no se consideraban filósofos, ellos se consideraban solo escritores, Ortega y Gasset Mm. y Miguel de Unamuno, en el caso concreto de España, no han estructurado una concepción, eh, como te repito, con leyes, con principios, con sus categorías que nos permitan entender y comprender no solo la realidad latinoamericana, sino mundial. Bien o Oye, mal, qué bueno que lo aclaras porque si no, pues Unamuno desde la tumba o Ortega y Gasset o Fernando Sabater o Enrique Dussel, pues se iban a enojar contigo, ¿no? Decir, ¿cómo que no hacemos filosofía? no. Todos hacen filosofía. Hasta la manera más simple que termina en la mitología y otros terminan en la religión. No, todos los pueblos filosofan. Eso está claro. De lo que se trata es de organizar sistemáticamente Claro. un cuerpo de ideas, de principios, de categorías. Entonces, por ejemplo, Unamuno siempre dijo, él era un católico, un humanista, mientras que Ortega hablaba del perspectivismo, Mm. pero eso ya tiene que ver con otras corrientes que se han desarrollado en la Edad Media y o se han desarrollado en Alemania o en otras partes del mundo. Entonces, sí se filosofa. Si no, de lo que yo digo es que no se ha sistematizado como se ha sistematizado, por ejemplo, muchas filosofías de la vida en India, en China, en Grecia antigua, en Europa, que tienen carácter universal. Que estemos de acuerdo o no, eso es otra cosa, pero que tienen un carácter universal. Claro. A eso iba y eso es lo que entiendo yo cuando hablo de que no ha existido no es una corriente, una escuela y sus representantes, ¿quiénes serían? Oye, y entonces la característica del idioma español sí nos da quizá ese sabor o ese colorido, en lugar de llevarnos epistemológicamente al rigor cognitivo, nos lleva más un poco al folclore, al sabor, nos impulsa más, y sobre todo con la mezcla de todas las cuestiones de los pueblos originarios, ¿no?
Mira, a la música y a la literatura. América Latina ha producido tanta música y tanta literatura, grandes poetas, es porque el idioma se presta también. Mm, El idioma es muy flexible, un idioma romántico, un concreto que se presta para eso. La música es gigantesca, es enorme. Solamente el inglés, por tener el poder norteamericano detrás de sí, es lo que lo supera, pero después es un idioma que se presta para esto. A nivel de literatura, a nivel, mira, los grandes poetas, los grandes novelistas, los cuentistas latinoamericanos. Es por eso que hay problemas, por ejemplo, cuando se habla de las traducciones. Es muy difícil traducir música y es muy difícil traducir literatura, especialmente poesía. Distinto es cuando tú quieres traducir ciencias naturales, ciencias exactas, incluso ciencias sociales, es mucho más fácil. El problema se complica en estos casos con el idioma español porque la música no lo puedes traducir. La mm. poesía es muy difícil traducirlo. ¿Y por qué? Porque el sentimiento está de por medio y los sentimientos son muy difíciles de traducir. Por eso los italianos dicen, traducir es traicionar. Ah, qué interesante, qué bonito está eso. Oye, Julio, pues yo te agradezco y la gente que te está viendo, pues te agradece mucho que nos hayas dejado observar tu obra, tu libro, a través de ti mismo, de viva voz, y que nos los hayas explicado. Te agradecemos muchísimo. Como conclusión, si se nos escapa algo, me gustaría que lo dijeras si es que se nos escapa algo, y si no, retos y el futuro de América Latina. ¿Qué ventajas o desventajas tenemos con todo esto que ya nos explicaste, que está inmanente en nuestro ser, que está en movimiento en nuestro ser, que es dinámico, pero qué ventajas o desventajas tenemos frente a una China que quiere también pues su parte del pastel, frente a un Estados Unidos que no quiere dejar parte del pastel en América Latina, en esta pugna de un conocimiento lleno de confusiones? Estamos en una época en donde la verdad se diluye a través de las mentiras, se diluye, siempre se ha diluido así, pero ahora con la tecnología y con los medios de comunicación parece ser que estamos en un proceso caótico cognitivo. ¿Qué ventajas o desventajas tenemos los latinoamericanos que viven en América Latina o que viven en Estados Unidos o que viven en Europa, Julio? En principio, lo que ha dicho Roberto son ideas que no pretendo que sean verdades últimas, oleadas y sacramentadas. Simplemente son ideas que les he trabajado y sobre esa base de repente habrá algunas otras personas que sigan desarrollando y demostrando que de repente yo no estuve acertado en tal o cual punto. Y eso está bien. El conocimiento, la ciencia se desarrolla así, es un proceso de idas y venidas, de avances y retrocesos. Los finales son los comienzos. Eso es claro, así que por ese lado no tengo ningún problema. Al contrario, me gustaría que alguna otra gente profundice esto. Sobre la otra parte, creo que en el plano económico, en el plano cultural, en el plano científico, tecnológico, estamos totalmente integrados al mundo y no podemos decir queremos una matemática latinoamericana o una física chilena, y eso es ir un poco al absurdo. El tema creo que es sobre todo de carácter político. Ahí sí se puede trabajar y un punto clave sería que aparezcan gobernantes, sectores políticos de América Latina que busquen la unidad. Mm. Y ahí hay que volver nuevamente a Bolívar, que propugnaba la unidad de América Latina, y volver al Che Guevara también, que hablaba sobre este nivel de hay que crear muchos Vietnam en América Latina, es decir, la unidad. Ahora, ¿se logrará esa unidad? Hay tantos intereses, demasiados intereses de oligarquías racistas, de burguesías culturalistas que prefieren ser, como se dice, eh, cola de león antes de ser cabeza de ratón. Es decir, la mentalidad colonial persiste todavía. Así que un tema
a trabajar seguramente, y ojalá venga desde los pueblos de abajo, que impulse y obligue a sus dirigentes a buscar la unidad. Solo América Latina puede lograr algún nivel de respeto y consideración unida, pero si no, es muy difícil ante el avance y el nivel de control que tiene Estados Unidos, Europa menos, y China por el otro lado, ¿no? Entonces, creo que la unidad es un punto central para poder desarrollarse hasta cierto punto independientemente. Pero una unidad que trabaje en lo individual, en lo psicológico, en una narrativa psicosocial, ¿no? Para no ser cola de león, porque si no, pues entonces va a ser lo mismo. Eres cola de león de Estados Unidos, o eres cola de león de China, o eres cola de león de quien te venga a ofrecer dinero, y de eso no se trata, y eso está, pues eso también es tarea de cada individuo, ¿no, Julio? Claro, ese es un trabajo individual, familiar, regional, nacional, es decir, es un trabajo que cruza todos los niveles de la vivencia y la convivencia humana. Uno, como persona, tiene que jugar su papel. Y ustedes, por ejemplo, juegan un papel muy importante con este tipo de programas, que llega a la gente y algo de lo que se dice acá queda. Como decía Mariatti, donde estemos y cuando estemos hay que sembrar gérmenes de renovación y de cambio. Ah, qué bonito. Qué bonito, pues te agradecemos mucho, muchísimas gracias, Julio, es un placer escucharte. Me queda una duda, dijiste que Perú y México tenían las tres grandes zonas, me imaginé que esas tres grandes zonas, ¿qué son? La cuestión selvática, la desértico, ¿a qué te referías? Tienes la selva, la sierra y la costa, ¿no? Ah, perfecto, ahí Sí, sí, tienes sí, sí. todo. Pues Sí. Julio, muchísimas gracias, y pues como ya pusiste varias cerezas del pastel, y recordar que tú mismo también en tus escritos pues nos llevas a reflexionar y a pensar que no hay mejor aliado del opresor que la mente del oprimido, y que para eso está gente como tú o programas como el nuestro y como muchos otros más de compañeros que están tratando de llevar elementos para que la conciencia se agrande y no se duerma. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo, hermano. Gracias. Hasta allá. Igual manera, Roberto. Chao. Cuídate mucho. Gracias. Yeah, 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 yeah. And they say, oh, promesas una vez más, que solo palabras, y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás, tú al lado mío, y yo de testigo. Vamos 1, 2, 3, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven.